Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Y el día de hoy, bueno, tienes que sentirte muy especial porque eres la primera persona que repite, güey. Y eso es un big deal. La verdad es que cuando empecé, pues uno no piensa en repetir personas. Pero pues la verdad es que siempre estuve abierto porque pues al final los grandes podcasts eventualmente pasa mucho tiempo y pues con personas que platicas dices, bueno, pues que regrese, ¿no? Hay mucho más que platicar. Y la verdad es que no pensaba hacerlo aún. Este probablemente sea el episodio 78 o por ahí, 77, 79. Que si bien ya son algunos, pues no son tantos, güey. Tu episodio fue el número 51. Por allá. 59, perdón. Ajá, sí. No fue hace tantos, güey. Pero yo la verdad, y te lo tengo que decir, y la gente que me conoce no podrá dejarme mentir, es que el tuyo es el que más recomiendo, güey, cuando es de entrevista, porque es el que más siento que plasma lo que yo quiero compartir aquí, güey. Y muchas veces, escuchándolo de nuevo, me di cuenta que tú tienes más claro el mensaje que yo quiero compartir que yo, cabrón. Entonces, pues dije, si alguien merece estar de nuevo aquí tan rápido, eres tú, cabrón. Entonces, primero que nada, bienvenido otra vez. Muchas gracias, Picho, muchas Aquí gracias. a Inconformes, güey. Y bueno, Pum me mandó mensaje hace a lo mejor un mes, más o menos, diciéndome como, güey, ¿qué hablar de este pedo? Y yo dije como, no sé, güey, la neta, como que yo estaba justo en Guadalajara y dije, no lo sé, cabrón. O sea, mi primera sensación fue de, habrá que pensarlo, güey. Y luego te dije, a ver, proponme, y me hablaste de cosas que dije, güey, tiene mucho sentido platicarlo. Y si alguien creo que tiene bagaje con qué hablar del asunto, es Pu. Entonces dije, bueno, al final no sé cómo se acomodaron los tiempos, güey, así que qué Sí, bueno claro. que estás por acá, cabrón. Y nada, ¿cómo estás, güey? Muy bien, aquí ¿Emocionado? en la CDMX, ¿Contento? claro, contento, porque es un año interesante en general. Sí, ¿no? Sí. Se vienen cositas. Se vienen cositas buenas, así es. A ver, cabrón, ¿por qué está interesante el año? Platica. O sea, yo quería platicar un poquito de todo el tema de lo que está viendo el mundo, del contexto sociopolítico y geopolítico, porque a veces lo vemos muy lejano o estamos tan metidos y más en esta ciudad, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro propio estrés, nuestras problemáticas, que no notamos el impacto que puede tener a futuro en nuestra vida lo que pasa en el mundo. Este año 50% del mundo vota. O sea, son las elecciones, o sea, 50% de los sistemas democráticos, porque hay en países donde no se vota, no mames. hay votaciones. Y eso quiere decir que hay en 70 países votaciones. Yo incluyo Argentina, que ya fueron, pero hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en países en guerra como Ucrania, en Rusia, en África en gran parte. Entonces, hay un fenómeno general porque... Te voy a interrumpir aquí, nada más. Si piensas como, güey, es que es política, qué hueva, no te vayas, cabrón, porque yo sé lo que está pensando la gente, porque yo estaría pensando exactamente lo mismo, güey. Aguanta. Quería decirlo porque no quería que la gente se fuera antes de que empezamos a platicar. Perdón, continúa. Y esto ya voy a lo que influye en nosotros. Fíjate que está cambiando mucho el panorama económico, el panorama social, el panorama político. Está cambiando muchísimo. Para empezar, pues hay mucho descontento, mucha indiferencia ante lo que sucede. Y al final, quienes vamos a terminar siendo los afectados somos las generaciones más jóvenes. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. La apatía está en un nivel que nunca antes había existido en temas sobre, por ejemplo, electorales, políticos o sociales. Incluso la salida a las marchas, que en su momento tuvieron mucho impacto, las manifestaciones sociales, fuera de la del 8 de marzo, que ya generó pues como muchísima fuerza, pues no hay tanta defensa de los derechos humanos en otros aspectos, fuera de la mujer, que lo han hecho muy bien las mujeres en ese sentido. Entonces esto quiere decir que pues posiblemente hay una participación muy baja en lo electoral y también en lo social. Y pues quienes toman las decisiones, porque así planteó el mundo y porque así se fue dando las cosas, son los gobernantes. Entonces pues toman decisiones por nosotros, claro, sin ni siquiera estar enterados. Me voy a venir a México. México tiene 180,000 muertos en los últimos 5 años y si recorremos los últimos 24 años, pues yo creo que somos el país con más muertos en todo el mundo. Entonces, en seguridad, pues las cosas no están bien y cada vez hay más muertos. O sea, la tendencia a la alza es que sea más inseguro. Y la verdad es que nunca hacemos nada hasta que nos pasa, hasta que un familiar o hasta que una noticia se nos hace cercana. Recuerdo aquí en la Ciudad de México que mataron a un empresario, padre de familia, saliendo de República, de este antro, ¿no? Y se conmocionó toda la Ciudad de México, gran parte de la sociedad, porque dijeron, oye, yo voy a ese antro, me pudo haber pasado a mí. Pero solo cuando lo vivimos así de cerca nos damos cuenta
de que estamos en un país herido, adolorido. Y nuestra generación, que justo, pues si uno ve distintas épocas, nuestra generación somos los jóvenes a los que nos van a dejar ese desastre. Porque nuestros papás ya hicieron su patrimonio económico, su familia, nuestros abuelos también, y posiblemente sufran poquito. Pero lo que quiero llegar es que a futuro el mundo no se ve bien, hay un descontento tremendo y eso causa la polarización. Y hay una narrativa muy peligrosa que no permite la unión, que es hay buenos y malos en este mundo. Hay un libro muy interesante, se llama La transformación de la mente moderna, que habla de cómo pensamos los jóvenes. Bueno, está centrado en Estados Unidos, de Estados Unidos. Y dice que hay 3 grandes mentiras que nos compramos y las estamos siguiendo. La primera es lo que no te hace más fuerte, en vez de decir... ¿cómo era la frase? Perdón, se me fue lo que no te mata te hace más Ajá, fuerte. En vez de decir lo que no te mata te hace más fuerte, lo que no te mata te hace más débil. Eso quiere decir, evade todo aquello que requiera muchísimo esfuerzo. Cambiamos esa frase era muy famosa, pues resume el pensamiento de un filósofo como Nietzsche, alemán, de esa idea de, bueno, ante los retos hay que crecernos y superarlos, y eso va generando la famosa voluntad de poder y el superhombre. Pues nosotros la volteamos, nuestra generación. Si eso te va a causar problemas, evádelo. No enfrentes el sufrimiento o no busques retos, que en este podcast también me encanta el nombre, que te saquen de tu zona de confort. No seas un inconforme. Yeah. La segunda mentira que nos hemos tragado como si fuera verdad es que en el mundo hay buenos y malos. Entonces caemos en todo aquello que nos dicen líderes de lo que sea. Ellos son los malos. Ellos son los que han arruinado tu vida. En el caso de los políticos es muy notorio, ¿no? Y no, pues uno cuando conoce a la gente... Hay matices, hay muchos grises. Todos tienen unas formas de pensar distintas, pero por su contexto, sus situaciones, pues tendrán ciertas acciones que estén mal, como cualquiera. Tienen su pasado, sus problemas, sus errores, como todos nosotros. Pero la gente en general no está buscando malear a otros así. Entonces, ¿eso qué crea? Resentimiento hacia otro grupo que es distinto a mí. Lo vemos mucho en las confrontaciones sociales en temas muy polémicos. Aborto, que si el pro vida o pro aborto, yeah. O a favor de la vida o a favor del derecho a la mujer. Y hay hasta violencia. Sí. En Estados Unidos pues pasa mucho también con el tema racial. Así es. Que si los supremacistas blancos o la gente afroamericana, los migrantes, ¿no? O sea, si no eres eres inglés de verdad o eres un migrante, sí. Tú que estuviste por ahí, o en Francia muchísimo. Entonces, ¿eso qué nos está haciendo? Deshumaniza, o sea, ellos son malos y nosotros buenos. Y también en esa narrativa de los buenos contra los malos, que se está generando en todo el mundo y es impresionante, nos compramos o nos tragamos otra verdad. Otra falsedad como verdad, que es la del sentimentalismo, en el sentido de tú sigue tus emociones siempre. Oye, es que tengo una corazonada, síguela adelante. ¿Eso qué genera? Pues más frustración y decepción. ¿Por qué? Porque en el momento parecía buena idea, o más que parecía, mi corazonada me llevó para allá. Y de repente, como fue mucha carga emocional, si no se logró lo que quería, nos frustramos más rápido. Y hace falta un poquito de ecuanimidad en las decisiones. Eso pasa en la juventud. Háblame un poco de esto de que o sea, me gustó mucho, porque creo que tiene mucha profundidad. De que si tomas una decisión emocional, por ende la frustración es mucho más grande. Porque en el momento no planteaste los escenarios negativos. Y si no es así... O sea, estamos viviendo como en Disneylandia. Hay un autor, un filósofo coreano, Chul Han, que le llama estamos negando lo negativo. Porque la realidad, justo en esta idea de que es buena o mala, pues hay 1000 matices. Entonces, lo negativo de mi decisión, por ejemplo, no, pues es que esta niña me encantó, me enamoré, me enculé, dicen otros. Entonces ya me lanzo con todo hacia ella y la relación parece que va a ser de Disneylandia, este romanticismo de pareja de Hollywood y amor así y tremendo y tal. Y luego si las cosas empiezan a salir mal, es mucho más la frustración. En el momento no tuve la opción o no pensé, no razoné o no fui ecuánime. Por eso es tan importante la meditación, respirar profundo. El silencio. El silencio para pensar bien. A ver, nunca metí en mi cabeza, porque me dejé llevar por las emociones o no dejé que mi cabeza creara el panorama. Y si las cosas no van bien, igual nos pasa con la empresa, ¿no? Tengo una idea cabrona, me emocioné con esto. Fundo una empresa o lo que sea o vendo tal producto y cuando los resultados no van es una frustración tremenda. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué? ¿No? Bueno, desde el principio sirve mucho no dejarnos solamente siempre por los sentimientos, sino saber reconocer esto es un sentimiento. Ahora, si voy a tomar una decisión así, pues ¿qué otras opciones puede
pueden suceder y contemplar lo negativo de aquello. Puede que mi empresa le vaya mal, puede que mi relación no sea la que esperaba. No se trata de vivir con miedo y no lanzarse. Se trata de, desde el principio, prever que podría existir la situación que no me gustaría que pasara en cualquier cosa. Y entonces, al tú preverlo, se genera mucho menos frustración si es que así que sucede. Sí, ¿O cómo? sí, aunque puede que la emoción inmediata de la ruptura, por ejemplo, en una relación amorosa, Sí, duela duro. duela muchísimo. Sí. Pero como ya de alguna forma lo previste, lo aceptaste. Entonces, los estoicos dicen siempre, prepárate también para lo peor. Uh-huh. O sea, prepárate también para... Y ese panorama al que no querías llegar. Y aquí, y digo, me siento muy identificado. Perdóname que te esté... Porque Perfecto, es que, güey... es diálogo. O sea, me siento identificado porque la verdad es que soy una persona como bastante... siento mucho. Y luego yo sí soy de que sí, a chingar a su madre, güey. O sea, soy muy aventado muchas veces. Y luego me he dado cuenta por las decisiones que he tomado que, pues no, claro, o sea, no siempre hay que seguir el corazón. Pero entonces también es cierto, dado... Porque yo conozco mucha gente que es como yo. Pues se puede generar un miedo de decir, puta madre, o sea, ya el corazón me lleva a una cosa y ya te da miedo lanzarte porque te han llevado a lugares equivocados. ¿Cómo uno puede dejar de caer en su contrario, que es un racionalismo monumental frío, de descarte, de dejar de voltear a ver las cosas? ¿Cómo uno puede encontrar un balance ahí? Ese es como el debate de la humanidad y de la filosofía también. Pero yo sí creo que lo que más ayuda no es el hecho de no lanzarte, sino, ok, me voy a lanzar sabiendo que arriesgo. Es más difícil hacerlo. Conscientemente. Conscientemente. Pero eso te genera un lanzarte con madurez y a veces hace falta madurez. Y hay gente que la alcanza, cada quien tiene su camino, justo lanzándose muchas veces sin prever el mal, topándose tanto con pared que en un momento tiene que decir, a ver. Sí, güey, ¿no? Aguanta. Aguanta. Pero también, ojo, justo... No sirve de nada el hecho de solo lo preví, porque hay hombres que... Yo tengo amigos que te sientas y siempre te platican ideas de negocio. Simón. Pero nunca he visto uno de ellos que se lance a hacerlo. Que diga, órale. Entonces, muchas veces yo creo que tienes razón. A nuestra juventud la ventaja que tenemos es que nos podemos equivocar. Solo que ahora estamos más predispuestos a frustrarnos más. Porque pienso que antes, y esto lo compartía hace poco un artículo que me gustó mucho de una autora joven española que se llama Empecemos a hacer futuro, porque nosotros somos la generación de los hijos deseados, planificados, justo porque nuestros papás se toparon tanto con pared que dijeron no quiero que pase esto. Entonces, al primer descalabro ya nos frustramos mucho, ¿no? Sí. O sea, lo que estoy tratando de decir es sí lánzate, pero date cuenta, o así te vas a dar cuenta lanzándote, de que no es tan fácil como creías, porque sí, nosotros nacimos en un privilegio en el sentido de que ya había mucho más información de ciertos temas. Nuestros papás sí, muchos ya empezaron desde más abajo, pensemos, y nosotros pues ya empezamos desde más arriba. Se nos hace más fácil decir, tengo un capital inicial que mi papá me va a ayudar para empezar una empresa, cosa que muchos de nuestros papás no lo tuvieron. Así es. Ya tuvimos educación en universidades privadas, buenas algunos, u otros ya planificados. Si sus papás acabaron solo la secundaria, pues ellos ya pueden llegar a la universidad, sea cual sea la universidad. Entonces no hemos enfrentado tantos retos y los estamos enfrentando más tarde, y eso genera que la madurez sea más tarde. Sí. O sea, uno de 30, como dicen, los 30 son los nuevos 20, ¿no? Sí, o sea, sí es verdad, ¿no? O sea, como que... Pero es verdad a nivel sociedad como nos estamos yendo, pero no es verdad, o sea, bueno, creo que no es correcto pensar de esa manera, porque llega un momento donde no puedes atrasar toda tu vida las decisiones que tienes que tomar, no puedes empezar a pensar en tu trabajo cuando tienes 30, no sé, o sea, como que es verdad en el sentido en el que así se está desarrollando. Exactamente. Pero no sé si sea lo indicado. Pues yo estoy contigo, o sea, nuestra edad de productividad pues sí ha cambiado bastante, y eso genera otro fenómeno muy distinto, que es que nos tardamos más en madurar, por lo que, digo, perdón que lo diga así, esto es un pensamiento muy capitalista, vamos a rendir menos. Sí. Piénsenlo en los papás, ¿no? Están postergando mucho el tener hijos, ¿no? Si tú tienes un hijo a los 40, que no tengo nada de malo, qué bueno, ¿no? Sí. Pero tu papá a los 28 ya pensaba en ser padre porque vivió ciertas etapas de la vida que hicieron centrarse, como que desde los 24 ya empezó a pensar en su futuro profesional, su patrimonio, pues la edad de rendimiento que le vas a dar a tus hijos o de cariño va a ser menor el de 40 Sí, es que el de 28. porque su juventud, ¿no? Y no estoy diciendo que esté bien o mal, pero sí tiene ese riesgo que tú dices, que es que va a haber menos rendimiento. O sea, vamos más con la bandera de, bueno, los 30 no hay bronca. También hay que decirlo, no son los mismos tiempos.
por la globalización, y eso más adelante quería llegar, y los nuevos sistemas económicos que se desarrollaron, es más complicado, hay más competitividad, hay nuevas variantes que no existían en la época de nuestros papás, como esto, ¿no? O sea, el tema del... Por ejemplo, yo veía... ¿Sabes qué industria fue la que más rápido se recuperó económicamente después de la pandemia? Entretenimiento. Ajá, que ya le llaman industria creativa para meter a los artistas, a los... esto que estamos haciendo. O sea, quiere decir que antes que los restaurantes o las grandes empresas, la primera que empezó a generar utilidad, porque pues puede que obviamente los restaurantes generaron primero pues de cero a pasar a algo, pues ya empezaron a entrar, pero ya pagando deudas y todo fue las industrias creativas, que incluye el cine, el arte, los influencers, la publicidad, ya metieron, ya no le llaman sector cultural porque gente se sentía afuera. Entonces mejor unimos y metemos también a los publicistas, ¿no? Esta idea muy... de debate de si esto es arte o no y todo, entonces mejor industria creativa, ¿no? Los creativos. Y es bien interesante ver eso porque eso no existía en la época de nuestros papás, no estaba... O sea, ahora más que nunca si a tu papá te dice, no estudies eso porque no te va a dar dinero, pues ya pertenece a una de las industrias que más remuneración tienen a nivel mundial. Así es. Habrá que ver ya cómo tú lo monetizas. Pero lo que quería decir al final, estoy hablando mucho de cómo funciona el mundo y la economía, pero justo también no es solo culpa de nosotros que seguimos nuestros sentimientos y nos frustramos, también es culpa de un sistema que se ha convertido en la sociedad del rendimiento. Desde muy chicos, eso también nos frustra, nos han metido el éxito por todas partes, y eso creo que sí hablé la vez pasada que estuve en el programa, pero nos lo meten por todas partes. Tú tienes que ser el mejor en esto, el mejor, el número uno. Entonces rendir. Las empresas trabajan así, tú lúcete, tú, ¿no? Tienes más herramientas, antes no había tantas. Tengo tanto acceso a cosas. Sí. Que entonces estoy constantemente más ansioso. Sí. Entonces, al estar más ansioso, pues cuando no lo logro y me costó más y no supe cómo, hay menos norte pues para actuar. Antes era como de procedimiento de librito. Sí. Le llamaban la sociedad de la disciplina antes, como nuestros abuelos, y todavía le tocó a nuestros papás. Y ahora es del rendimiento. No importa cómo le hagas, tienes todas estas herramientas abiertas, todas estas redes sociales, todas estas fuentes de información, todos estos libros, todos estos cursos. O sea, yo puedo estar estudiando hoy por hoy un curso en Harvard, ¿no? Aquí en la Ciudad de México o en donde esté, ¿no? En Internet y Coursera y todo esto que se ha fundado. Entonces tenemos tantas herramientas que eso nos abruma. En vez de decir, todo a dar, tengo, o sea, ¿por dónde le doy? ¿Y qué opinas de eso? Yo creo que el gran problema es que hemos perdido dos cosas. Y esto va de acorde a lo que decía de política, para que vean cómo se relaciona, de por qué los países están en crisis y la gente no quiere participar. Hemos perdido dos cosas en esta sociedad del rendimiento que nace, y esto lo quiero dejar claro, por el modelo económico capitalista y por las falsas esperanzas de los años 90 de que habían acabado ya con el comunismo, ya habían acabado con el muro de Berlín, de decir, como es Estados Unidos, así debe ser todo el mundo. Esas dos características son las siguientes. Se perdió el sentido de comunidad. O sea, estoy tan preocupado en mi rendimiento que y esto es teoría de lo que quieran, sociología, filosofía, o lo han dicho los más sabios, que lo más importante para la persona siempre ha sido su comunidad. Eso te hace ser feliz. Aristóteles lo decía muy fácil, una de las claves de la felicidad es la amistad. Si no tienes amigos, difícilmente serás feliz. Y amigos no se refería a porque tiene grados de amistad, pero tu familia puede ser tus amigos, tu tribu, tu gente, ¿no? Tu gente, tu grupo de amigos, el colectivo no sé qué, la sociedad de alumnos no sé qué, o sea... Pero en esta sociedad del rendimiento tan individualista, el sentido de comunidad y colectividad se fue perdiendo, se fue haciendo a un lado, porque lo importante era tú qué rendimiento vas a dar, ¿no? Y es curioso porque compramos, o sea, luchamos y damos nuestro tiempo para ganar dinero, para comprarle cosas a nuestra gente que no podemos atender presencialmente. Porque estamos trabajando todo el tiempo. Entonces es un círculo. Se perdió el sentido de comunidad también en las naciones. O sea, yo no defiendo en México de hoy, yo no defiendo los valores que defendieron los héroes de la patria que tendrán claroscuros. Sí. Yo ya no los siento míos, porque ya nací en una sociedad globalizada. Justo ayer, güey, que no creo que se moleste, espero que no, si no le pregunto. Fui a cenar con un amigo, es una neta muy picudo, en YouTube le ha ido cabrón, o sea, tiene un chingo, le ha ido muy chido económicamente. Y él me decía, es que, güey, yo quiero educar a mis hijos en Estonia, güey. Yo dije... ¿Por qué? Qué chingados, güey. O sea, no mames. Y me dijo, no, güey, o sea, pues es como, me gusta mucho que está tranquilo, pues es más o menos bonito, pues la seguridad, tal. Y yo le dije, mira, o sea, estoy de acuerdo. Al final yo soy Europa, en Michoacán. Ajá. Y pues he visto muchas cosas muy de cerca, de mucho más cerca de lo que me gustaría platicar. Te
temas de narcos, de inseguridad. O sea, lo tengo muy presente, güey. O sea, al final creo que Uruapan es el quinto municipio más peligroso del mundo. Yo nací ahí, toda mi familia de parte de mi madre es de ahí. Y sé que chingados, o sea, no, al menos hasta cierto punto, no completamente. Pero aún así, digo, yo, Rodolfo Pichardini, nací en un lugar donde se me dio todo. Nunca me faltó comida, nunca me faltó techo. Fui a una escuela muy buena, privada. Estoy en una universidad privada. Al final, digo, yo siendo católico siento la responsabilidad social de decir, cabrón, si a mí se me dio tanto, ¿cómo yo no le voy a regresar algo a este país que fue donde crecí, donde me formé, güey? Entonces, justo, a lo mejor me estoy desviando, pero lo tenía. ¿Qué opinas de toda la gente que se quiere ir? O sea, que creo que es súper entendible. Pero, bueno, no qué opinas de la gente, porque eso es una pregunta sugerente, sino ¿qué opinas al respecto tú de irte de este país por todo lo malo que trae respecto a esta idea o sí, sentido no de patriotismo así, pero sí decir, bueno, pues aquí crecí, ¿qué le voy a regresar yo a este país? Fíjate que ese es un debate muy interesante. El modelo que ganó en los últimos años en los países como México y sobre todo Estados Unidos es un modelo que no se preocupa tanto por el sentido de identidad de la tierra, sino se preocupó muchísimo por el crecimiento económico. Entonces la mentalidad de mucha gente es ¿dónde me va a ir bien económicamente? Sí. Pero repito, a la ruptura del sentido de comunidad hace que nos hagamos menos responsables de nuestra gente. Cierto. Entonces huyamos por el bien de mi familia. Estoy de acuerdo que primero protejo a los míos, Sí, ¿no? sí. Hay una prioridad en una jerarquía de valores de... Pero esto es lo que termina acabando con sociedades enteras, ¿no? Yo entiendo que cuando ya hay una obligación y una situación como el narcotráfico, dices, oye, primero, antes que mi país y mi comunidad, es mi vida y la de los míos. Sí. Los que se van por esa situación, ok, lo entiendo perfecto. Eso tiene un Sí, nombre. mucho sentido, güey. Ajá, es una persecución, es tu vida, ¿no? Tampoco estoy diciendo mártires de la patria. Sí. Lo entiendo en ese sentido, pero también creo que es muy a gusto decir, yo que sí puedo, voy a mandar a mis hijos a tal, que hagan su vida allá o allá, cuando en este momento puede que, aunque las cosas no estén tan bien, todavía hay cómo darle vuelta. Sí, hay esperanza, ¿no? Hay algo de esperanza. Siento morena la esperanza. Hay esperanza en el sentido que todavía hay instituciones que funcionan, que todavía hay ciudadanos que pueden participar en procesos de gobernanza, o si no directamente en el gobierno, pero en asociaciones civiles. Todavía existe... También, ¿no? Ajá, el sector privado todavía tiene cierto margen de control de la gobernabilidad a través de sus recursos, puede ayudar a fomentar pues ciertas cosas, ¿no? Como hospitales para su gente, vivienda para sus empleados. Los grandes empresarios pues deberían ya no solo pensar en remuneración económica para ellos, sino, oye, que ese fue el gran error de este modelo económico. Creyeron que el empresario por sí mismo no, o sea, iba a haber más riqueza y la gente que concentrara la riqueza no iba a tener bronca en un poco en ayudar a los otros a que tengan más oportunidades. Ajá. Ni madre, güey. Pero ni madre, muchos... Y sí creo que en ese sentido es como decir, oye, dejamos morir un poco a mi comunidad. Te voy a poner un ejemplo. Oye, el agricultor literal es la tierra, esa tierra, la que le da el fruto. Sí. Por más que sea su propiedad privada, pues tienes una deuda con la tierra michoacana, por decir algo, ¿no? Con la tierra sinaloense o sonorense, los estados más de agricultura y ganadería. Entonces, pues por lo menos que te preocupe el medio ambiente de ahí. No puedes decir, yo la exploto hasta donde llegue y me lo llevo. Sí, de calle. Y eso es a lo que iba. O sea, el proceso democrático es una forma que encontramos como sociedad y por muchos años de experiencia, antes existieron monarquías o organizaciones sociales, para intentar hacer que los participantes de ese país, los ciudadanos, tengan posibilidad de definir el rumbo de su nación. Nos unimos en nación por un sentido, y era el sentido de identidad, de cultura, nos parecíamos, y otras cuestiones. Y creo que ahora se ha perdido con la idea muy grande de la economía va ante todo, ¿no? O sea, el producto, la globalización, y creo que eso está generando que estemos haciendo más desigualdad. Yo solo me preocupo por mí, por los míos, y no actúo conforme a... Porque ya ni los siento cercanos a mí. Esa persona que está por ahí me es indiferente. Y más en ciudades muy cosmopolitas, tú has visitado distintas, como la Ciudad de México, y si te vas a Europa igual. Todos estamos en nuestro rollo. Entonces esa primer pérdida, con todo lo que hablé, las 3 falsedades que nos hemos comprado los jóvenes, y además con la idea de, ok, los pocos que tenemos comunidad,
detestamos a los que están fuera de nosotros. Ya como que se me olvidó la palabra, pero casi como te agrupas y te aíslas, ¿no? Te aíslas de todo porque dices, está complicado todo, yo solo velo por los míos. Y ese caos está en el mundo, no solo en México más agravado porque existe el crimen organizado y tiene una fuerza tremenda. Monumental. Una fuerza de control económico tremendo que, ojo, también es culpa de la globalización que haya crecido tanto el poderío del crimen organizado, porque tú crees, yo siempre he pensado, y por esto es un poco peligroso, pero creo que la gente debe saberlo, que un tipo de Badiraguato, Sinaloa, sabe mover dinero por todo el mundo para tener una de las empresas, por decirlo de una forma, una de las mafias que más mueven dinero en el mundo. Pues no, o sea, obviamente hay un apoyo de ciertos bancos. Estuvo el escándalo hace unos años de HSBC, ¿no? Que recibía dinero en efectivo sin importar de qué, lo metía a cuenta, todo el tema del lavado de dinero. ¿Y eso quién lo orquesta? Pues los famosos de cuello blanco, que a veces son abogados de Harvard, a veces son, o sea, contadores la gente de hasta arriba. Por eso es interesante, porque la gente dice, no, güey, o sea, algo que he platicado mucho en este podcast es que la gente dice, bueno, se tiene como la idea de que si la educación cambiara, todo cambiara. O sea, si la educación fuera extraordinaria, todo sería mejor. Y tú dices, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque llega un momento donde, pues si los abogados de Harvard, que mejor educados no podrías estar, son los que están orquestando este tipo de cosas, o son los que muchas veces detrás de los grandes escándalos incumplimiento de la ley. Sí, y déjate incumplimiento de la ley. O sea, comportamientos éticos lamentables que van en contra de la persona misma. Tú dices, ok, sí, pero ¿hasta qué punto, güey? Y aquí, no sé, como que creo que la formación humana aquí es donde juega un papel fundamental. No sé qué opinas tú. Sí, de hecho, fíjate que los últimos que han ganado el Premio Nobel de Economía son psicólogos. Scott Galloway, Scott Galloway, puta madre. Y hablan muchísimo de eso. O sea, es que a la economía le retiramos una idea ética. O sea, falta un planteamiento de una ética a nivel global que seguir. Por eso los derechos humanos están tan atacados a nivel mundial y hay tanta... O sea, el pluralismo es una gran idea. O sea, tratar de representar a todos y todo es parte de este afán de una democracia que genere paz. Porque en teoría, si tu sociedad es plural, no vas a tener pues grupos que se sientan minorías o oprimidos, ¿no? Era el jaque mate que le querían hacer de alguna forma al comunismo, la idea de democracias plurales. ¿Qué pasó? En esta idea se perdió gobernabilidad y los gobiernos perdieron la forma de regir sus propias regiones. ¿A qué voy? México perdió la posibilidad de controlar distintas cuestiones que lo superan, como la economía global, como el crimen organizado, que ya es un tema global. Entonces, pues de alguna forma no puede representar a otros porque no puede no llega. Y en el tema informativo es muy, muy tremendo, de datos, ¿no? De la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg alguna vez citado por los eurodiputados para ver qué onda con que Facebook ha hecho tanto mal y las elecciones y las intervenciones y tu libertad y tus datos que se los vendían a empresas para... Le preguntan muchas cosas y Zuckerberg dice, es que ustedes no entienden nada. O sea, un organismo tan importante, internacional, que rige a grandes medidas a muchos países de Europa, no entendían cómo funciona. Estamos superados. Y es a lo que voy, ante esa falta de control y esa superación que ha existido, no se puede dar el pluralismo y en consecuencia, ¿qué sucede? Pues hay descontento porque gente sigue quedándose fuera de decisiones importantes y de poder tener oportunidades y de buscar sus representaciones. Y luego esta es otra cosa, esa ética global debería pensar en qué valores priorizamos. Pero es jaque mate porque desde el pluralismo, pues todos van a tener sus ideas. Este grupo quiere que este valor se priorice. El caso del aborto y la vida es el más claro. O sea, oye, ¿cuál es el verdadero conflicto de eso? Pues no es realmente un coraje. O sea, los que defienden el derecho al propio cuerpo ponen un derecho que sí está reconocido, que es la autonomía de mi persona. Yo puedo decidir sobre mí. Y los que priorizan ese derecho sobre la vida o considerando de otro, ¿no? Sí. Y los que ponen el derecho a la vida ponen la vida de un tercero por encima de la autodeterminación de su cuerpo. Los dos son derechos reconocidos y avalados. Ninguno está peleando por algo que esté mal en sí mismo, sí, sino se contrapusieron dos bienes de dos grupos. Entonces, ante esa ética global está complicado ver qué valor pongo por encima de otro. ¿Me explico? ¿Quién pone esa jerarquía? Va a terminar siendo un grupo como pasó, al que luego los que quedaron fuera dijeron, lo hiciste mal, ahora nos toca a nosotros. Y por eso la historia se ha movido, como diría Hegel y otros filósofos, pues a través de las contradicciones que van alimentando nuevas ideas, que van generando nuevos sistemas, que luego se van rompiendo por el extremo y luego... Entonces es muy complicado.
Y en el foro de Davos hace poco se reunieron los líderes del mundo, ¿no? En el Foro Económico Mundial, y decían, bueno, es que la solución es la unión, pero vuelven a lo mismo. Esa ética global, ¿quién la va a dar? El consenso. ¿Y qué es el consenso? Pues que las mayorías decidan. Entonces va a quedar una minoría. ¿Me explico? Entonces es muy complicado. En caso de México todavía es peor porque hay unas élites que no supieron, a través de que aumentó su riqueza por el nuevo sistema económico que adoptamos, no tuvieron la responsabilidad de hacer que permeara en su estructura la riqueza y la bonanza y las oportunidades a su gente. Mucho por egoísmo, y tienen que aceptarlo, tenemos que aceptarlo. Y dicen, es que yo con generar empleos ya la hice y yo pago mis impuestos, entonces que lo haga el gobierno. Y responsabilizaban a un gobierno que con esos impuestos lo robaba. Entonces todo, y sigue siendo así, ¿eh? O sea, Sí. estamos en un país en el que, bueno, muchas cosas se podría hablar, pero no quiero meterme a política. Pero bueno, hay muchísimas cuestiones que dices, oye, hay peor crecimiento económico a pesar de que estoy dando... El impuesto correspondiente. Exactamente, sigue habiendo corrupción. Y aunque le doy dinero directo a la gente, es la gran estafa de este sexenio. Oye, yo le doy 6,000 pesos ahora porque es año electoral a los de la tercera edad. Está muy bien, dale ayuda directa. Pero, oye, ese dinero que está pasando viene de lo que le invertirías a los hospitales públicos. Toco madera, pero si me da cáncer, mis 6,000 pesos me van a valer gorro y yo no puedo pagar un hospital privado. Claro. Voy al sector de salud pública y está hecho un desastre. Sí, no me atienden. O la educación baja de nivel porque no le estoy invirtiendo en las escuelas públicas. Entonces tampoco es que sea la solución. Entonces, bueno, ante todo esto, por eso hay un descontento. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Yo propongo, que lo decías tú, pues tenemos que pensar en una ética global. Pero ¿cómo incluimos? Y eso es solo Occidente, porque, oh sorpresa, Medio Oriente piensa muy distinto. Radicalmente distinto. Asia piensa muy distinto. Incluso los pueblos eslavos piensan muy distinto. Rusia o la antigua Yugoslavia. Entonces, en esta multicultura, ¿quién tiene la palabra para decir, y en esta idea de tolerancia, qué valor va primero? Porque nos podemos desde Occidente juzgar muy fuerte. Oye, son súper machistas los árabes. Pero desde su perspectiva, están acabando ellos con la cultura y con lo que debe ser el hombre. Entonces, ¿cómo los metemos en este debate, este diálogo? Es muy complicado, y más si no empezamos a partir de principios absolutos, que es la única forma de poder priorizar valores. Es que existe una prioridad de valores porque hay cosas que así son y son mejores que otras. ¿Qué opinas de los principios absolutos? Yo creo que hay pocos. Pero los hay. Pero los hay, y yo me iría con la idea un poco de los griegos, que sería la verdad, la belleza, la simplicidad o el uno, lo que llaman, que las cosas son unas y no otras, pues es una, no puede ser una cosa, muchas cosas, ¿no? La belleza existente. ¿Por qué sí creo que existen los valores absolutos? Porque hay un punto de comparación, aunque sí hay una perspectiva distinta de algo, de esto es más bonito que otro, o esto me atrae más que lo otro. Claro. Y lo verdadero es que todos sentimos traición cuando dices, no me estás hablando con verdad, ¿no? O sea, algo sí pasó. Claro, si yo ahorita te rompo la madre, tu primera reacción no va a ser, o sea, platícame por qué lo hiciste justificadamente. Pues te vas a encabronar, o sea. Ajá, el hecho fue ese. Sí. Y si te la regreso y tú dices, oye, ¿por qué me pegaste? Bueno, Sí, chavo, me pegaste, no es cierto. No, en mi perspectiva no te pegué, simplemente... Fue una manera de quererte, güey. Sí, exactamente. Entonces creo que sí existen, son pocos. La verdad, la belleza, el bien es muy complicado, porque el bien para los griegos parte de bondad, de las cosas buenas, como algo es bueno y otra cosa es mala. Pero el bien, después de que el sistema ha ido cambiando, se pasó a la idea de mi finalidad, o sea, mi bien, lo que yo quiero. Ya, muy individualista, ¿no? Ajá, el bien es el valor que persigo. Y aquí viene también otro de los problemas de las democracias actuales y por las que están en una situación tan difícil y la gente está cansada. Ese bien que yo persigo, pues se puede contraponer contra el bien del otro. O sea, porque muchos dijeron, bueno, que cada quien en una sociedad le damos lo mínimo, que es seguridad, algo de salud, de educación, y que cada quien persiga sus sueños. Esta idea de tú sigue tus sueños. Que es un poco como se maneja Europa, ¿no? Y Estados Unidos hasta cierto punto. Exactamente. México es distinto por sus circunstancias, pero efectivamente ese modelo lo copiamos y eso estuvo mal porque México, Latinoamérica se cuece aparte y luego podemos hablar de eso. Así funciona Europa. Pero ¿qué pasa si lo que yo persigo choca con lo que otro persigue? Oye, los dos queremos ser esto, ¿no? O queremos este objeto, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? ¿Quién va a ganar? Vuelve la ley del más fuerte. En teoría hay un estado arbitrario, gobernabilidad y un poder judicial que dirá, bueno, esto es lo justo para ti y esto es para ti lo justo, ¿no? Para no generar esos conflictos. Pero lo que pasa es que esos estados, justo es lo que empezaba diciendo, están en crisis porque hay un descontento tal y una desconfianza tal a ese sistema judicial,
que hay países que están pidiendo a gritos casi un emperador, ¿no? Y yo voy todo con él porque con él me identifico y es el... Fíjate, cuando no funciona bien una estructura social, la vía más fácil, y eso es históricamente, lo hicieron los romanos con los dictadores, es darle el poder a uno. Como no nos podemos dar de acuerdo, este tiene el poder y tú ya... Es absoluto y tal, y luego vino como esto de que según era el poder divino, ¿no? Exactamente, y más cercano al siglo XX, pues por eso hubo un Hitler. Ya. O sea, no nos podemos poner de acuerdo. Alemania viene de una primera guerra mundial, las cosas están muy complicadas. ¿Sabes qué? Este güey habla bien, nos ha defendido, no sé qué, vas. Sobres. Y se tomó, y casi siempre esos poderes absolutos van acompañados de una gran propaganda de las industrias creativas. O sea, hay un creativo detrás que sabe... Sí. Y que sabe llegarle a la gente, ¿no? Eso nos ha llevado a cosas peores. Eso es lo que quiero decir. Es de preferencia el pluralismo y estos vacíos a veces de saber de que existan ciertas representaciones distintas, porque eso nos ha dicho la historia. Categóricas, ¿no? Ajá. Eso es el problema también del principio absoluto. Si dices, este es el principio absoluto, por lo tanto lo tenemos que seguir, y dejas fuera al que piensa distinto, pueden venir abusos a ese que pensó distinto. No, sí, lo pasa. Híjole. Es muy complicado, es muy complicado. Pero, a ver, ya para la gente decir, oye, esto es rollazo y yo qué hago y tal. Sí. Yo creo que es muy importante sí defender causas, principios, estar abierto siempre al diálogo. Y tú lo decías antes del programa, platicábamos, pero que haya convicciones propias. O sea, que yo realmente quiera definir hacia dónde quiero ir yo, mi gente, mi comunidad y el futuro. Y al final hay en una cosa que estoy de acuerdo que todos quieren: justicia. Cuando te cometen una injusticia, creo que ese debería ser el principal valor a buscar, y no la justicia como lo entienden los abogados. Porque los abogados en México son los primeros en romper la ley, y los contadores públicos en México, es este país, son los primeros en saber evadir impuestos, ¿no? Sí. Pero sin tirarle mucho a los abogados, ya les han tirado mucho en la historia, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues tener convicción propia, ver... Ok, te va a detener ahí. ¿Cómo no tiene convicción propia? ¿Y hasta qué punto sabe que la convicción propia es la correcta? Porque entonces tú dices, ok, tengo convicción propia, pero lo dices, puta madre. La convicción que tengo puede ser equivocada y estoy defendiendo una causa estúpida. No sé, güey. O sea, como que ahí entra el criterio propio. ¿Cómo no lo forma? Yo creo que lo tiene que formar, tú decías, formación humana, pues a ver, la diversidad de pensamiento. O sea, yo tengo que meterme, no puedo dar un planteamiento categórico, así debe ser, si no conozco las contrapartes a ese planteamiento que yo hice. Porque de esa forma... Pues, no puedes contrastar, güey. Ajá, no puedes contrastar. Entonces, el primero que te diga, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer en tu vida es esto. Ah, pues eso le pasa a mucha gente que por primera vez agarra un libro, y además de estos libros que tratan de estudiar la historia todo, me acuerdo mucho el de Homo sapiens, se puso... Justo, Yuval Noah Harari, güey. Porque tú llega un cabrón que te dice, así es esto, y tú dices, sí. Y tiene sentido porque hace un gran trabajo. Sí, güey. Pero dices, ok. Lee otras cosas. Si quieres creer como él, está bien, pero pues si fue el primer libro que alguien lee de empresa, ¿no? Entonces, ese modelo lo trata de replicar en su empresa, ¿no? O en su estructura, o lo que quieras. O de educación familiar. Leen el de padres fuertes, hijas felices. Es la primera vez que leen algo de cómo educar. Ah, pues así es. Digo, no está mal. Prefiero eso a no tener idea. Pues pero hay que contrastar. Y si así, y si así. Y eso es el pensamiento crítico y es el cuestionamiento, que nuestra razón está muy acostumbrada a eso. Solo que estamos muy adormecidos por TikTok muchas horas. Es más, hasta TikTok puede promover ese razonamiento crítico si siguen cosas como inconformes o así. Pero efectivamente también compites con contenido... Perdón que lo diga, basura, güey. Que al fin... Es que ese es un tema, porque al final yo llevo haciendo estos 75 episodios, güey. Me escuchan, que si estás escuchando esto, o sea, no podría hacerlo más claro, gracias, pero pues me escucha muy poca gente, güey. Digo, o sea, hay un momento que dices, o sea, ¿hasta qué punto, cabrón? Pero bueno, yo creo en esto, güey. Yo creo en esto al final, porque genera pensamiento crítico. Ok, güey, perdóname que te saqué de lo que estabas diciendo, pero creo que era fundamental tocar esta parte de la convicción propia, porque también uno podría decir, sí, ten convicción, pero si tu convicción es incorrecta, o sea, al final, perdóname, güey, no quiero regresar a esta idea. Ajá. Hace poco leí un libro que se llama No sufrirás. Ajá. Y hablaba de diferentes cuestiones, y una era del sufrimiento y otra sobre el diálogo. Y leí una cosa que me llamó un chingo la atención. Muchas veces, cuando tú y yo estamos platicando y yo tengo una convicción propia, pues ya ahorita, hoy en día es como, no, pues jamás, o sea, yo jamás voy a tratar de hacerte cambiar de opinión, simplemente estoy externando lo que yo pienso y en mi opinión, y este güey te decía, no, cabrón, si tú estás convencido de lo que dices es la verdad, bueno, la verdad, o sea, como lo más aproximado a la verdad o lo correcto, pues tendrías que estar completamente, o sea,
tu intención sí debería ser hacerme cambiar mi opinión, porque estás convencido, si no, pues qué chingados. O sea, llegó un momento, y me pareció súper interesante. No digo que necesariamente sea así, Sí. pero me hizo mucho sentido decir, pues si mi convicción es que así se deberán hacer las cosas, no porque yo la digo, sino porque me ha sentido, porque lo he pensado, porque tengo pensamiento crítico, porque he contrastado, porque yo no querría lograr que tú pienses como yo, dado que yo creo que es lo mejor. Fíjate, te voy a dar toda la razón y es necesario que tú si vas a llevar tu convicción al debate público o a lo Sí. público o a convencer a otros, va a tener que estar bien sustentada porque Claro, te vas a güey. enfrentar con otros tiburones. Pero eso es Claro, lo güey. más beneficioso para la sociedad. Sí. Porque alguien que piense distinto a tu convicción se prepara cuando dice, el picho está preparado, llego, me preparo, tal. Y de esos pocos puntos de acuerdo vienen las famosas síntesis, ¿no? De pensamiento. Lo de que tesis, van antítesis, síntesis. y eso ayuda a que la historia vaya avanzando o que la El sociedad. pensamiento, ya. Pero lo que tú haces, o sea, nos quedamos tan callados Sí, güey, es como puta y a madre. veces vemos a gente que habla tan rimbombante, pueden decir yo o el que sea, ay, no soy tan inteligente para hablar. No, pues tú ve planteando tu convicción, tú dices, oye, lo más importante son los derechos de los animales. Está bien, Perdón, plantéalo. Lo peor son las fiestas taurinas. Prepárate, estúdialo y la contraparte cuando tú salgas a hablar va a decir, en la torre, ¿cómo contesto a esto? Lo estudio, preparo y confronto. Sí. Ojo, siempre con una idea muy central que es el respeto a la persona. Ah, completamente. Cuando se agrade ya completamente. y decir, oye, estas son ideas. Pero hay que sacar a la gente el safe space que tanto busca en las ideas. De ese Y lugar seguro. el miedo al confrontamiento, ¿no? Y sin humillar, a los que debaten No, luego lo que pasa en claro, el círculo rojo, que uno le da miedo. Pasa mucho con los filósofos, ¿no? Yo no soy filósofo de formación, así he estudiado mucha filosofía ahorita. Ya casi consigo mi título de maestría No mames, en ese eres tema. un filósofo hecho y derecho, cabrón, no mames. Pero pues te sientas y te hacen menos, o los abogados, ¿no? Oye, tú no puedes... Y como periodista lo viví mucho, pues escribía sobre temas de cultura y el experto en cultura te desautoriza. Fíjate, yo quiero dejar esto claro. Yo he pensado hace poco que justo también estamos muy ciclados y no hay soluciones porque la gente busca mucho en la hora de confrontar ideas usar la autoridad de otro. O sea, te citan, es que Hegel dijo, es que tienen su valor. Pero también ponte a crear tú tu propio pensamiento y razonamiento. Lo de Sapere Aude, ¿no? Ajá. Atrévete a pensar. Ajá, que es de Kant, pues no, yo hablando de una autoridad. Pero efectivamente, tú atrévete a pensar por ti mismo y que no te apantalle el que va por ahí citando nombres. Y seguramente muy pocos, me incluyo, o sea, en el sentido que pues no he leído obras completas de muchos autores y a veces sabes qué piensan porque viste un resumen. Pero fíjate, si tú lo lees, luego le puedes dar otra interpretación y del mismo autor vienen otros argumentos. Entonces, a mí me tocó ser formado en una visión donde se veía Aristóteles de una forma. Después yo lo empecé a estudiar por mí mismo de otra forma e interpreté cosas distintas. Y en una clase de la maestría tuve una compañera que pensaba muy distinto, ¿no? Y estábamos viendo Santo Tomás. Yo tengo formación pues muy cristiana de institutos educativos con inspiración católica. Ajá. Entonces yo Santo Tomás pues lo veía de una forma. Y ella nunca había leído a Santo Tomás. Empezamos a acercarnos a obras y ella es atea completamente, tal, muy respetable, muy inteligente. Y sin juzgar porque Santo Tomás, o sea, Tomás de Aquino, como le dicen los que no son tan creyentes sí. O hablan en el aspecto de filosofía, lo citan así. Tomás de Aquino, ella, hubo muchas cosas que estuve de acuerdo. Le dio igual que haya sido santo, que haya sido el que estructuró la fe católica, lo que quieras. Y lo interpretaba de otra forma. Y dije, claro, es que también nos comemos la primera del profesor que se para a hablar o del video de YouTube de Diego Rosarín, perdón que le tire, pero... Entonces así es, güey. Así lo interpretó Diego Rosarín, así lo interpretó. Entonces también sirve, no estoy diciendo acercarte a la obra directa, pero no te sugestiones o te hagas menos porque ese güey está hablando, es así, y usa términos... Ahora, si todo esto tiene interpretaciones, güey, ¿acaso estamos llegando a una verdad o simplemente todo es interpretativo? Pues se puede interpretar. Vuelvo al campo del diálogo y del debate con respeto a la persona y sin humillación. Cuando empiezan las interpretaciones, pónganse los golpes al Sansón, o sea, pónganse a los guantes de box y súbanse al ring en el sentido de sin dañar. Ajá. ¿Por qué? Porque, a ver, dice esto, a ver, ¿cómo que dice esto? Pues aquí, entonces eso va generando que las distintas interpretaciones vayan diciendo, me equivoqué en esto. Pero se necesita mucha humildad y ahí es donde el ego nos da mucho miedo y más, a la gente de la academia, al político de siempre, le choca ahorita que estando en ambiente político, tratando de promover la participación ciudadana, porque, ojo, es la única forma que encontramos y tiene la mitad del mundo el voto y las instituciones autónomas
para que te escuchen. Después, si quieres una dictadura, adelante, güey. O si quieres no lo digo por México, lo digo en general, lo que cambia la forma de gobierno, o una oligarquía de gobernado por los más ricos, o lo contrario, una demagogia donde gane el que mejor habla. Luego no te quejes, güey. Porque lo primero para ti está fácil, te vas a ir del país. Pero le digo esto a los jóvenes, eso a nuestros papás y todo. Tú que quieres ir creando tu patrimonio futuro, dependerá mucho, perdón que lo diga, de esta elección, del 2024, en el caso de México y en el mundo. Si votas, y sí soy así de claro, y si no que me digan, el no votar con una intención consciente de decir yo no apoyo este sistema político está muy bien. Pero el no votar, ¿por qué flojera? Solo de siempre, tal, es lo que hay, güey. Y la perfección se va a ir alcanzando con contradicciones que existan. O sea, no va a ser perfecto, pues, ¿no? Pero lo que trata de decir es, pues súbanse al ring y de ahí van a venir buenas ideas que hay que ir. Y falta humildad, eso es lo que le pasa a los políticos, a los empresarios, ¿no? El que ya es jefe. Hay un libro buenísimo, se llama Think Again, de Adam Grant, que propone mucho esta idea del diálogo y de pensar las cosas de nuevo y con otros ojos y de aprender a valorar y decir, en esto me equivoqué. Hay un gran fenómeno que es lo que llaman el taller de mecánico o el taller de mecánico es un síndrome, podemos decirlo, en lo político y social y empresarial, donde el mecánico cree que todo está ordenado en su taller. Y entonces, pues él encuentra, aquí está la llave para esto, aquí está tal herramienta para esto, aquí está el gato para la llanta. Y llega alguien de fuera y dice, oye, esto es un cochinero. No es cierto, no es un cochinero, aquí está. Nos acostumbramos a la misma situación, entonces creemos que así es, ¿no? Hasta que viene alguien de fuera y dice, no, compadre, ordena tu taller, no se encuentra nada. Entonces, cuando una persona pierde la humildad y le gana el ego, pues yo ya hice dinero, yo soy lo máximo y te la vas comprando. Y los aduladores van por ahí, a los empresarios, a los políticos, a los líderes sindicales, en todos los ámbitos. Y nadie le quiere decir que no, porque todos quieren que lo suba al poder. Entonces, ¿qué va sucediendo? Pues luego llega el golpe de que pues no estabas tan bien y faltó esa humildad. Entonces, pasa mucho en la actualidad que muchas empresas o gente no logran avanzar o crear más oportunidades para los demás porque están encerrados en su mismo pensamiento y creen que ellos están bien y porque les resultó una vez, ya dicen este es el camino. Exactamente. Pues es que, güey, yo estoy completamente de acuerdo, pero entonces estamos siempre en un sano punto medio o estamos buscando un punto, o sea, entonces ¿hasta qué punto están las convicciones? O sea, yo soy de convicciones, tú me conoces. Sí, totalmente. Pero bueno, trayendo esto, o sea, yo pienso, ok, pero entonces ¿dónde queda la convicción? O sea, no sé, güey, o sea, como que, no sé si entiendes a dónde voy. Sí, o sea, ¿dónde queda hasta qué punto tengo, o sea, si tengo que ser humilde, escuchar lo demás y reconocer hasta qué punto es tan fuerte mi convicción? No, y estoy de acuerdo, no, o sea, al final no es que esté peleado con ser humilde, al contrario, todo lo contrario. Ajá. Pero yo en el momento donde tu convicción, entonces, o sea, ¿por qué hay que tener convicciones si la constante, ya estoy diciendo una pendejada. No. O sea, pero si la constante va a ser planteármelo. Ok. Pero creo que ya me respondí. O sea, más bien es, ok, yo tengo una... Es que tú estás pensando la convicción como algo permanente. Sí. Y no es así. Y pregúntale, y justo la experiencia, por eso la experiencia da sabiduría. Por eso, por más que tú digas, oye, tengo 25 años, yo sé todo de todo. Y ya he vivido todo. Cuando tengas 40 vas a voltearte a ver y vas a decir, no sabía nada de nada. Más conforme te metes a la vida profesional, seas lo que seas, financiero, abogado, médico, crees en la carrera que sabes todo, ¿no? Y a mí me da risa ir ahí a la UP, yo estoy aquí en la UP, entonces, y ves al gremio de abogados. Este programa va dedicado a mis amigos abogados. Sí, qué en traje y van hablando y así. Es que ayer estuve mucho con abogados y dije, no, sí, reafirma mi punto. Y creen que saben todo. Y muchos amigos míos abogados que ya acabaron dicen, cuando entré me di cuenta que sabía muy poco. O sea, y eso va pasando. Igual tú crees que cuando estás, no sé, empezando un trabajo, siempre llega el morro. A mí me pasaba con el jefe, no, debe ser así y así, porque lo vi en la escuela así, o este caso. Y conforme vas creciendo te das cuenta, a la torre hay 1000 formas, hay 1000. Claro. Entonces, a lo que voy, la convicción no es algo no mutable, sino al contrario. Hay unos principios que vas cuestionándote y que eso va generando que con el tiempo, la edad, la experiencia de vida, y eso se llama madurez. Va superando. La madurez no le da la edad, no es nomás dejar pasar el tiempo, es aprender a ir confrontando constantemente tus ideas para que de ahí la madurez saldrá de esta experiencia. Y es muy válido volver a donde empezó todo, ¿eh? O sea, hay gente que... Hay vidas muy interesantes de gente, por ejemplo, de convicciones religiosas, luego se van al extremo, no, que ateo y qué tal, y luego regresan, ¿no? Está bien. O al revés, hay gente que
no, yo de joven en la universidad era marxista y la justicia social, empiezan a chambear y dicen, pues el sistema es capitalista, no puedo hacer nada, tengo que mantener a mis hijos, no sé qué. Y luego de viejos vuelven a la lucha social. O sea, es parte de ese proceso y es muy individual porque al final, y no quiero decir subjetivo, y es algo que quería llegar, es muy individual cómo cada quien va formando sus convicciones porque la Atrévete a Pensar es individual, pero sí hay un juez, y esto es muy de Hegel y me criticarán la gente, y es el peso de tu convicción en la historia. O sea, tiene que ser juzgado. O sea, ¿por qué Beethoven ha trascendido generaciones? Pues porque su música y su arte sí estaba en un nivel que es admirado por muchos. En cambio, si, oye, mi pensamiento no se trata de eso. Hablo de los filósofos, o mi empresa no jala, no va a ser recordada o tal. No quiere decir que menos válida o menos... Pues sí, valiosa en cierto sentido, pero no tenía tanta fuerza. Sí, relevancia, sustento, solidez. Como otras, así es. Ok, güey, entonces uno puede empezar como hasta cierto punto calificar por poner... Es que no es calificar, pero como que hasta cierto punto conocer qué tanta relevancia real tiene lo que yo pienso respecto a la historia. Te voy a decir algo. La gente que, por ejemplo, dice... no, todo lo que dijo Marx es una tontería. No, compadre, estás equivocado. Tan así que movió el mundo de esta forma. Que hubo errores, está bien. El cristianismo es una tontería, la religión es de tontos. Sigue siendo la narrativa que más gente movió en la historia de la humanidad y es antes de que... O sea, no te estoy diciendo que creas en la iglesia católica o que creas en el cristianismo o en el evangelio. Te estoy diciendo no juzgues de fácil porque esa convicción tiene algo sólido, tan sólido ese mensaje de Jesucristo que ha trascendido todo. O sea, todas las generaciones, tantos años. Entonces eso ayuda a no caer en el subjetivismo. O sea, no te acerques con frivolidad. Eso ya pasó de moda. No, compadre. Mi abuelito siempre hizo lo mismo. Sí, pero tu abuelito fue tal y empezó de abajo, tienes experiencia, esa sabiduría que no la puedes desechar, nada más. Hay no algo la puedes sólido ahí. Sí, claro, güey. Sí, güey, yo debato mucho con mi jefa y justo antes de que llegaras lo estábamos comentando, que mi mamá y yo como que pensamos hasta cierto punto diferente. Y yo, malamente, porque es así, o sea, muchas veces como que descalifiqué, o como que antes, a lo mejor desde hacía, esto cambió a lo mejor hace como 2 años, pero antes de estos 2 años, pues yo como que no escuchaba mucho a mi mamá, porque era como... Sí, mi mamá... Sí. Pero digo, como, no, cabrón, o sea, al final mi jefa, o sea, está donde está, ya pasa lo que ha pasado, y pues no mames, al final tiene mucha más experiencia que yo. Y luego, o sea, eso no significa que a lo mejor puede estar mal en algunas cosas, pero significa que yo chance estoy mal en algunas cosas, y no estoy viendo las cosas con todo el panorama, puesto que mi experiencia es muy limitada. Pero luego también dice, ok, güey, tienes 2 adultos, 2 viejos que han vivido muchas cosas y que piensan radicalmente diferentes, güey, entonces tú dices, ahí, ¿qué pedo? Pero luego entiendes que cada circunstancia ha sido muy distinta, güey. Como lo que platicamos ahorita de San José María, ¿no? Cada circunstancia ha sido muy diferente. Y luego dices, ok, güey, ¿cómo yo lo interpreto eso en mi vida? Pero al final la vida no es meramente individual. Tú dices, como, no puedo yo solo tratar de vivir de cierta manera y al carajo el mundo, porque pues el mundo no funciona así. Entonces, ¿qué defiendes? No sé, güey, como que parece interesante. Es muy complicado y es todo un proceso de introspección, de autoconocimiento, como llamarán algunos, o yo lo llaman. Pero por eso, digo, Sócrates lo resumió, conócete a ti mismo, es la clave de todo. Pero yo sí quiero hablar otra vez, regresar al tema de que el sentido de comunidad en el mundo se está perdiendo y si cada quien agarra por su lado, ojalá y la sociedad sea buena y todo. O sea, es más, si fuéramos ángeles todos, no tendría que existir gobierno, ¿no? Pero existe porque no somos ángeles todos. Y hay diferentes intereses, diferentes raíces, diferentes contextos. Ni modo, así te tocó. Entonces, no te gusta la comunidad en la que vives, la sociedad. Si tú no haces nada con un grupo y no eres inconforme para cambiarlo, luego no nos quejemos. O sea, lo que decíamos, nos podemos acostumbrar a la porquería. Sí. Porque dices, dentro de esa porquería que hay, a mí no me ha afectado. Pero cuando te salpique a ti la porquería, vas a querer, ¿dónde está mi hijo? ¿No? Las madres desaparecidas. Por eso la empatía también es clave. La justicia y la empatía son 2 valores que toda comunidad comparte. ¿Sí? Porque la injusticia la siente como traición. Y dentro de la justicia entra la verdad y distintas cosas. Y la empatía también. O sea, todos nos sentimos mal cuando no nos entienden. Claro. Cuando no se ponen un poco en nuestro lugar. Empatos. Cuando no sienten esa emoción o esa pasión. O por lo menos comprenden o intentan comprender que nosotros tenemos en ese momento. Entonces digo esto porque si se muere el sentido de comunidad y nos acostumbramos a la violencia, cuando te caiga a ti vas a estar buscando quién te pele. No funcionan los institutos democráticos, pues no hiciste nada a través de elecciones o distintos mecanismos que existen actualmente para mejorarlos. No te preocupó que el país estuviera sumido en la corrupción, no te preocupó
que la violencia estuviera así de alta. Entonces, cuando te venga un problema, vas a necesitar de medidas o para defenderte del gobierno o del gobierno para superarlo. No te preocupó que no haya medicamentos en el hospital público, porque claro, yo voy al privado. Sí. Y el día que por cosas de la vida no te vaya bien económicamente y necesites el público o alguien cercano a ti, tu trabajador, tenga un daño y digas, oye, el público no sirve nada, entonces no te preocupó que falten medicamentos, que el tratamiento del cáncer no exista, que se acaben las medicinas los psiquiátricos, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas. Entonces no te preocupó, no quisiste ni ir a votar, te valió gorro, decías, la política es una tontería. Siempre es lo mismo, todos son iguales. Exactamente. Entonces, pues es a lo que voy, o sea, el sentido de comunidad sí se rompe, y más con la globalización, que puedo estar tan metido en ver qué le está pasando a tal actor en no sé dónde, de mi interés, o puedo estar viendo videos en TikTok de croquet, antes no podías, y encontrar una comunidad de croqueteros, que está bien, las comunidades, pero también puedes estar tan encerrado en la pantalla que no estás visualizando la realidad. Y los datos, los números, son fríos. O sea, un país con 180,000 muertos en 5 años, o sea, son ciudades enteras en México, municipios enteros. Y si sumamos los últimos 24, podemos estar hablando hasta de estados enteros de gente que muere por el crimen organizado, por la violencia. Y quiero remitirme a nuestros abuelos, que les tocó en los 60s la lucha de derechos civiles, y hubo mártires en Estados Unidos, pues Martin Luther King, toda esta... La gente tomó la iniciativa y el poder, o sea, en el sentido de decir, no puedo permitir que se le trate así a estas comunidades, ¿no? Rosa Parks y tantos héroes. Pues así se hacen los cambios, y así se han hecho en todas las sociedades injustas. En Francia igual, pues la Revolución Francesa, que aunque fue orquestada por burgueses, se hizo porque la gente tomó la Bastilla, ya estuvo bueno. Sí, pues. Ya. O sea, entonces eso es a lo que voy, pues, o sea, sí tenemos que tomar un poco lo público, hacer, no lo político, lo público, lo que le corresponde a la gente en general, a mis comunidades, ya, y organizarse socialmente. Oye, no me da beneficio de dinero, sí, pero a la larga te puede dar peor beneficio, o quitar beneficios. Te voy a poner un ejemplo. El país actualmente solo creció al 0.7% económicamente del PIB, ¿no? Traía una media a veces de 18% y todo. ¿Eso a quién le pega más? A los empresarios y la inversión, ¿no? Entonces, tu empresario, si hay menos lana, si empieza a haber menos oferta y demanda, ese es el problema. Solo se preocupan hasta que llegan a ese punto. Sí. Es muy tarde. Mejor ahorita sea un buen, si te preocupas, aunque sea por dinero y sea egoísta, pues ve pensando que a la gente también le vaya bien. No tiene nada de malo, salpique, ¿no? Porque si no, luego van a votar por el que te vaya a fregar a ti, porque tú pasó, eres el villano, efectivamente. Y no te quejes que hasta que ganó Andrés Manuel López Obrador, saliste tú a dar la cara, y la organización y la Coparmex se preocupa por los ciudadanos. Oye, por 18 años te enriqueciste bien a todo dar y perdiste el sentido de comunidad. Claro, las respuestas de Andrés Manuel no van a llevar al país a nada bueno, porque es un sistema al final. Así funciona, económico, pero pues... Entonces, me explico, o sea, es un tema de no esperarnos hasta que pase la tragedia. No esperarnos a que, o sea, también tiene mucho que ver la empatía, ¿no? Decir, no más, este güey está sufriendo por algo, cabrón. Exactamente, o sea, desde antes. Sí, güey. Entonces, me gusta mucho el tema de sentido de comunidad, pero tiene que ser un sentido de comunidad sin extremismos, porque si no empiezas a odiar a la otra persona, ¿no? Exactamente. Tiene un sentido de comunidad abierto al diálogo. Ajá, puede ser empático con la otra comunidad. Güey. Pero también con un sentido de identidad propio, ¿no? Porque entonces una vez pierdes... Siento que alguna vez, en una plática... Alguna vez, en una conferencia que tuvimos hace tiempo, cuando yo estaba en Sevilla, llega este cuate, era un filósofo, y nos plantea que ahorita estamos en la modernidad líquida, ¿no? Y creo que usó, no creo que me haya llegado esa idea a mí solo, pero creo que de ahí se la saqué. Un tema como antes la sociedad era como un río, donde tú sabías para dónde ibas, sabías que había ciertas cosas reales, como ciertos límites, por así decirlo. Voy a utilizar el tema del cuerpo. Tú sabes que nacías y eras hombre, ¿no? O eras mujer, porque pues te volteas para abajo y te das cuenta, ¿no? Y eso traía una serie de obstáculos al final. Entonces el río pues muchas veces tenía como corrientes más fuertes, había muchas piedras, entonces era una putiza, pero sabías para dónde ibas. Ahorita ya no hay río, ahorita estás en un mar, güey. Entonces ya no hay un cauce, ya no hay una dirección, entonces ya estás perdido monumentalmente en la existencia, güey. Donde ya no te puedes agarrar de nada porque nada es sólido. Donde hasta lo más objetivo es cuestionable, güey. Y yo no sé qué chingados iba con todo esto. De las comunidades. Sí, de las comunidades. Entonces, o sea, creo que también es muy importante el tema de la convicción, pero sí, al final, es que no iba a otra cosa, pero se conecta con el tema de las comunidades y esto de decir, ok, se pierde la comunidad y se queda el individualismo. Entonces cada individuo es una persona como sola o aislada
Y entonces como que ya no te agarras de nada. Llega un momento donde te pierdes. Y yo creo que por eso ahorita estamos buscando respuestas en tantos lugares diferentes, tan extraños. No lo sé. Por ejemplo, ¿no? Y hay una necesidad de entrar al primer grupo que se pueda y a veces hasta... Por eso tiene tanta fuerza también el crimen organizado. La gente que dice, no, pues es que todo el problema de la violencia en México es por la pobreza. Ya no. O la educación. Hay más variantes. O la educación. Ya no. Porque te dan comunidad, tienen sus propios rituales, tienen a sus santitos, tienen a la Santa Muerte, a San Malverde, al pobre Judas Tadeo se lo secuestraron y todos son guadalupanos y tienen sus... Y entre ellos hay lealtad, o sea, ya hay, sí, tú eres parte de nosotros, ya hay sentido de identidad. Entonces incluso a veces gente se le hace atractivo eso y además dicen va a haber dinero y bonanza. Pues por más que no esté tan jodido en la pobreza, pero me siento solo, ¿no? No tengo a mi clica, como dirían, a mi tribu, que es muy natural en el hombre social. Pues somos seres sociales. Fíjate que la película de Sociedad de la Nieve de Netflix, puta, no la he visto, que habla de este tema de lo que pasó con este equipo de rugby de Uruguay, que ya ha habido otras películas, una muy famosa Live en los 90, pero con esta dirección que a mí sí me gustó. Justo la conclusión es sobrevivimos, perdón si no saben el final, pero es una historia muy conocida, sobrevivimos por la ayuda de todos, aunque solo quedaron vivos tantos, no hubiera sido posible, por eso es La Sociedad de la Nieve, así se llama el libro de uno de los sobrevivientes, gracias a todos. Gracias a la sociedad. Entonces tratan de recordar también a los que murieron, porque gracias a su esfuerzo cuando tuvieron vida, antes de que llegaran avalanchas o problemas, gracias a su esfuerzo también estoy aquí. De hecho, una de las preguntas que se hace uno de los personajes es, ¿y qué valor va a tener esto si algunos van muriendo? ¿Por qué yo quedé vivo? ¿Por qué sobreviví y el otro murió por esto? Porque neumonía, lo que sea, ¿no? De las situaciones. Y dicen, el valor es ellos mismos. O sea, ellos querrían, los que murieron dentro del avión, los que iban, que nosotros siguiéramos adelante. O sea, si ya dieron la vida, hay que honrarla. Claro. No te preguntes, pues, por qué pasó. Ya, ¿no? Sale, o sea, de ti mismo el asunto, ¿no? Ajá, exactamente. Pero justo dicen, solo es posible sobrevivir a esas extremaduras de clima, eso trabajando en equipo. Hicieron una sociedad, por eso se llama la Sociedad de la Nieve. O sea, en la nieve se dieron tareas, responsabilidades, había un sentido de identidad que era el sobrevivir, y más fuerte porque era un equipo de rugby. Como tú sabes, los equipos deportivos dan un sentido muy tremendo en cualquier aspecto. Los que han experimentado o hemos jugado deportes en selecciones, ya sea a nivel prepa o ya más altos, pues es tu compa y es lealtad y es tu equipo, y lloraste con él y sudaste con él y sufriste con él las derrotas, los triunfos, ¿no? Y son lazos que se cierran. Ya tenían esos lazos y luego además unidos por un tema también que mueve a la historia y al hombre, que es la supervivencia, ¿no? Es interesantísimo cómo muchas veces o los grandes problemas o unen o radicalmente separan, ¿no? Sí. Y es como un filtro. ¿Por qué, güey? Sí, güey, o sea... Pues sí, también hay que ver qué buscas tú de gente, o sea, grupos de amigos que se rompen, que no eran tan amigos, traiciones. Sí. Pues sí, la naturaleza humana es complicada, esta herida, y a veces pues me traicionó y no se la perdono, a veces sí perdono. Fíjate que aquí hay otra historia que quiero relatar. La historia de Nelson Mandela. O sea, todos lo recordamos como, sí, el gran pacificador de Sudáfrica y el que logró el diálogo entre Reino Unido, los opresores y los sudafricanos y tal. Nelson Mandela empezó su vida pública o política, no lo recomiendo ni está, a través de grupos terroristas contra los de Reino Unido. Lo metieron a la cárcel justo porque iba con armas y estuvo en tiroteos. No me acuerdo, hace tiempo leí su biografía, si mató a alguien o no. Se va 27 años a la cárcel, siendo un joven rebelde que buscaba la justicia al final. Su convicción, y en su grupo de sudafricanos buscaban la justicia en contra de la desigualdad racial y de la desigualdad por el hecho de que sudafricanos y los de Reino Unido son distintos y tal. Y se va a la cárcel 27 años. Y ahí él, pues, sufre mucho, escribe muchísimo, le da vueltas a sus convicciones, vuelve a una introspección profunda, porque además, como era de los líderes de grupos terroristas para los de Reino Unido, pues lo aíslan bastante en esas cárceles de nada más una celdita, no tienes muchos beneficios como en México, que si eres tal, pues te dan hasta, parece hotel, ¿no? No. Y entonces él, con esa soledad, ese vacío, poco ver, escribe muchísimo sus pensamientos, su vida, su convicción, y por buen comportamiento sale a los 27 años de la cárcel y dice, vuelvo a la vida pública. Pero él plantea desde la República del Perdón. O sea, se da cuenta que la estrategia de tratar de cambiar eso con el odio no iba a llevar a ninguna parte más que más odio. Y él dice, tengo que lograr que la sociedad sudafricana perdone las opresiones de los de Reino Unido y que los de Reino Unido reconozcan en ellos seres humanos con derechos, una nación independiente, autónoma. Y lo logra. Esta película Invictus narra un poco eso, y que pone a jugar un equipo de rugby pues de puros de Reino Unido o
perdón que diga la palabra, blancos contra los africanos nativos realmente de ahí y cómo eso lleva al proceso de paz. Fíjate que y Nelson Mandela fue recordado como el gran pacificador, un tipo que empezó su vida pública con armas, violencia, discursos de odio. Y es interesante porque él se da cuenta que es una herramienta en las sociedades y en las comunidades que más que el dividir, cuando está tan herido un país como México, tan dividido, tan desigual, el tema es aprender tanto a pedir perdón como a perdonar y reconocer errores. Sí. Y lo logró y por eso es un héroe de la historia, Nobel de la Paz y pues uno de los grandes héroes y de las historias más reconocidas, emblemáticas. ¿no? Pero ahí uno empieza con uno mismo, güey, porque siempre uno espera. Muchas veces esto es súper condicionado, de que, bueno, yo te perdono, pero esperando que tú me perdones. Y si tú no me perdonas, pues yo no te perdono. Entonces, qué difícil es soltar la posición del otro, porque para que sea un perdón real, tiene que ser incondicionado, creo. O sea, hasta cierto punto decir, güey, porque si yo solo te perdono, si tú me perdonas, es como si yo solo te quiero, si cambias. O sea, como que... O preguntar un ¿cómo estás? Esperando una respuesta en específica, como que... Ya condicionó ya toda condicionas, la situación. entonces no es real. O sea, yo creo que el mérito de Nelson Mandela es decir, güey, nosotros perdonamos, obviamente queriendo que el otro ha de decir, pues mira... Sí. Pero yo creo que el mérito real está en que no... O sea, no es que no esperara, sino... perdonaba sin afán de recibir algo a cambio, porque entonces ahí sí perdonas en serio, ahí Fíjate, sí sueltas. En el caso de Nelson Mandela, yo creo que lo que pasa en la cárcel, ya lo narra, es él tomó las armas por el resentimiento de lo que fue crecer en un Sudáfrica desigual, injusto, con discriminación, y de verdad en la cárcel perdona, porque su coraje y su ira fue tomar las armas, o sea, era parte de su resentimiento total, y porque sale de ahí con la paz y la búsqueda real de la paz, porque sí perdonó él personalmente. Claro. Personalmente. Pero eso es a lo que me refiero. Empieza con uno, ¿no? Exactamente. Pero qué difícil es también. Sí, porque entran muchas y más cosas así, ¿no? Pero efectivamente, pues la comunidad es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que salir de nuestra, ahora sí, zona de confort o de nuestros propios méritos. Y si no, por un tema pragmático. Cuando las cosas se pongan malas, tú vas a buscar ayuda y pues si tú no ayudaste, muy mala onda decirlo y amenazante, pero así funciona esto, ¿no? Luego no te quejes. No esperes que te echen la mano, güey. Y luego que los países están en una crisis de autogobierno porque pues lo superó todo. La economía va mucho más rápido, los gigantes, la empresa privada va mucho más rápido, los big tech, las famosas big techs, ¿no? O sea, Meta va más rápido que lo que un país pueda pensar. A nivel global tienen un poder más grande que lo que uno puede imaginarse. Amazon igual, la tecnología va más rápido y el gobierno en teoría nació para evitar esas injusticias. O sea, el objeto de existencia de la política es la justicia. Entonces, pues, va a haber más injusticias sociales, el vientecito. Va a haber más injusticias sociales, va a haber más... Si no, y al final el gobierno, pues, en teoría nos representa. Entonces, si nosotros no pensamos en cómo mejorar esto y ponerle un alto a los abusos... Pero eso solo es en comunidad, eso es solo mi propuesta es positiva, no como la de los actuales mandatarios que aprovechan esta idea falsa que nos vendieron de buenos contra malos y pues intentando realmente pues pensar en la dignidad de los otros y de nuestras comunidades. Y buscar una nueva identidad también es necesario porque muchos ya no se identifican con los principios fundacionales de nuestro país, pues pocos, ¿no? No sé, también hemos visto tantos contenidos que hasta nos podemos identificar más con... China, tengo amigos, por el anime con Japón, o sea, yo quiero ser japonés, porque el anime es lo máximo y su expresión está muy bien, pero también cómo posicionamos ahora sí contenido mexicano o la identidad mexicana positiva, porque ya está tan gastada y negativa, que el mexicano es corrupto, es narco, es narco, el borrachito, y luego no ayuda mucho la música que consumimos a veces, y a mí me gusta y muchos son mis paisanos, pero son de Hermosillo muchos, ¿no? El Nata, el Junior H y todos. Karim León es mucho más fino, pero bueno, eso da una identidad, pero una identidad que te está hablando que nos está ganando el mandado los maleantes, pues, ¿no? El crimen organizado, la idea de la droga, del narco, y al final es un tejido social roto, es una herida muy profunda, muy profunda de las comunidades mexicanas que buscan eso como aspiración y ya no el amor, el discurso de paz, la justicia social. Es como estas series que romantizan a los narcos, ¿no? En Netflix, güey, que nos gustan tanto, cabrón. Yo el primero, güey. Y les encanta también a los europeos, pero por el morbo. Ese no soy yo, ¿no? O al gringo, ¿no? El morbo de... Qué ojete de eso, pero está chido. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hacemos, güey? ¿A dónde le tiramos, cabrón? Yo creo que primero empezar a tener una participación pública, no política. O sea, involucrarme en los problemas de mi comunidad. Hay algo tan sencillo como mi vecindario, ¿no? El gobierno no resuelve que
hay bache aquí o que hay una fuga de agua, pues organizarnos como vecinos y a ver cómo le hacemos. Oye, lo debería hacer, yo pago impuestos, pero bueno, si te alcanza un poquito más, pues echa la mano, ¿no? Creo que ahí por eso, perdón que te interrumpa, pero de que thrive, ¿cómo se dice thrive en español? Como iniciativa, ¿no? No, thrive en el sentido de que thriving, o sea, que algo floreció. Exacto. Por eso florecieron tanto las denominaciones cristianas protestantes, creo, porque tienen un sentido de comunidad como ningún otro, güey. O sea, Exactamente. eso me parece súper interesante, porque entonces ves a la gente cristiana, no católica, o sea, Ajá. denominaciones cristianas protestantes, cómo son tan, en Estados Unidos especialmente, güey, tan arraigadas con la comunidad, y entonces hace sentido porque hayan crecido tanto. No sé Y cómo. tienen sus propias escuelas. Uno va a Así las es, iglesias güey. metodistas, su propia educación, su propio sistema hasta de salud, su Sí. propio... Todo, y ante un país así, pues hay que hacerlo, pero quitando un problema que es muy grave en México, el clasismo. De solo Ya, nosotros, sí, solo sí. esta colonia. Y también eso se puede quitar si eres empresario, pues desde el trabajo con tus empleados, con la gente que te colabora contigo, ayudarles, estar pendiente, que realmente esa empatía de decir, oye, pues no sirve el sistema de salud público. Yo desde mi aspecto de empresario, ¿a quién conozco? Ahora sí que usar las influencias, como México se ponen influencias para bien, ¿no? Ni modo, así funciona este país, ya es muy difícil Sí, cambiarlo, porque la justicia en teoría implica imparcialidad, pero pues en México es parcial la justicia totalmente, porque llegan los mandatarios y los jueces a través de paros y de empresarios o el narco, bueno, todo esto, las élites, como dicen, pero decir, el que esté ahí, empresario, bueno, si tengo influencias, oye, tal amigo mío tiene que ver con la Secretaría de Salud, no sé qué, o es coordinador de tal hospital público, pues aprovechar la influencia para bien. Sí, oye, sí. no puede ser que no haya para mí, Para el empleado. para mi empleado, esto, échame la mano, ¿no? O sea, no seas así, o a tu amigo médico en el privado, y empezar a hacer eso, o reclamar ya, en el mejor de los casos, México está muy mal ahorita en salud pública, en el mejor de los casos reclamar que haya medicamentos ahí, y ayudar a los... Hay mucho estudiante de medicina muy heroico que tienen que hacer su servicio social o algo en lugares públicos y sí, ellos meten de su dinero y de su mano para comprar equipo que no hay ahí, para las operaciones, para estudiantes de buenas universidades. Pues lo malo es que tienes que ser heroico, pero si nos organizamos los que quieren ser somos más los buenos, heroicos, perdón, ya empezamos a meter una presión desde distintos ámbitos. Tú, si estás en el poder económico, desde ese ámbito. Tú, que estás en la vida del médico diario, desde ese ámbito. El que está en la educación, hay esta película buena de Derbez, la de Radical, que salió, es un poco esa idea No de la vi, güey. que es buena, este profesor heroico, ¿no? Que está en una de las escuelas que nadie quiere ir por la violencia y todo, y pues arriesga hasta su vida y todo. Un sistema corrupto de educación. Pero si se unieran más ese tipo de profesores, si se unieran más los médicos, si los apadrina un empresario que tiene recursos económicos, entonces ya empiezas a hacer una movilización donde dices, Ahora caray, sí, somos güey. más los buenos. Sí. Y ya empiezan a hacer cambios y el gobierno se siente presionado. Pero bueno, es todo un tema, es preocuparnos por la comunidad e ir sumando gente buena, que se sumen los buenos a este proyecto. Entonces, un poco a manera de conclusión. Reflexionar acerca de las comunidades y que un poco no le saquen por estos prejuicios de no, es lo mismo. A ver, o sea, que un poco de empatía, que se preocupen a nivel general por la demás gente y entender que estas elecciones o Momento del momento mundo, de la actualidad, a nivel político, a nivel también económico, geográfico y a nivel muy personal, a nivel comunidad chiquita, o sea, en lo local, tiene mucha relevancia, ¿no? Y planteárselo planteárselo en serio y realmente es tomarse la lucha como propia porque al final lo es, Sí, ¿no? porque lo mejor que podemos hacer, bueno, lo peor, la gente que tiene el privilegio ahora sí de, yo me voy a otro país. Sí, compadre, pero toda la gente a tu alrededor, todos tus amigos, todos tus empleados deberían ser, pues los deberías querer como personas, ¿no? Sí. Todo, Humanizar. que los cargue el payaso. O peor, y esto quiero hacer énfasis como conclusión, los más afectados somos los jóvenes, porque estamos hablando de qué país nos van a dejar. Sí. Aunque tú lo hagas ahorita muy fácil, tu papá hizo su patrimonio, tu papá ya pudo, porque las circunstancias fueron distintas y ahorita no nos favorecen tanto las circunstancias. El país nunca había estado tan violento, económicamente no está creciendo como quisiéramos, salud no está tan bien, el sector de educación también. Entonces, si no empezamos a hacer algo, por lo menos los jóvenes, con asesoramiento de la gente de experiencia, pues las cosas van a ir mal, ¿no? Hacer algo por la comunidad, no nada más yo, porque a mí me va a afectar, pero hay gente que se mueve así, por eso lo digo. Tomar responsabilidad. Así es, ser responsables.
Oye, pues me parece muy bien, cabrón. La verdad fue una buena conversación, ¿no? Sí. La Sí, gente sí. creía que iba a ser pura grilla. Sí, pura y tal. grilla, güey. No mames, estuvo a toda madre, güey. Me gusta mucho platicar, cabrón, y platicar contigo, especialmente lo disfruto mucho. Creo que fue algo sumamente constructivo, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que esto es algo que vale la pena compartirlo a lo imbécil, no por nosotros mismos. No por nosotros mismos, sino por lo que platicamos aquí, ¿no? Que creo que me parece muy valioso, güey. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar por acá, Picho. cabrón. De verdad lo valoro mucho y nada, creo que hizo justicia que seas el primero episodio, el primero que repite. Ajá. Y eso, güey, muchísimas gracias por estar por acá y nada, güey, nada gracias más. a ti y apoyo estos proyectos, pues Inconformes. Yo tengo la marca pintada en el corazón. Güey, puta madre, pues nada, voy a dejar aquí también, tú tienes un blog, que a mí me gusta mucho. Y también, pues, tú eres columnista, ¿no? En el Sol de Hermosillo. Sol de Hermosillo y ahorita Info Sonora y ya estaba en otros medios también. Pues excelente. Pues aquí voy a dejar algunas cosas para que se echen algo del PU, que vale mucho la pena. Narrativas del ser se Narrativas del ser, hablo güey. de qué es ser persona, ser cultural, lo que sea. Sí, me gusta mucho. Pues nada, un abrazo a todos, compártanlo por favor y es todo, cabrón. Gracias.